Hoy, 28 de agosto de 2020, profesor magíster Albino César Nieto Serpa, del curso de Administración Tributaria. A continuación, paso a responder el foro número 2, cuyo tema es el sistema tributario actual del Perú. Vamos. Introducción. Los problemas del panorama actual del sistema tributario peruano no son el fondo del problema, sino la manera de cómo son estos. Para entender el sistema tributario peruano actual, debo tener presente la palabra recaudación, ya que el principal objetivo de este es ser fuente de recursos para el Estado. ¿Qué es recaudación? Recaudación es cobrar o recibir dinero o bienes por un concepto, como impuestos, contribuciones, cuotas o donativos. Haciendo un poco de historia, mi análisis del sistema tributario peruano en la actualidad lo contextualizo un poco repasando la historia de la siguiente manera. Año 1990. Cuando a través de los decretos legislativos del 617 al 623 se derogó una exorbitante cantidad de tributos ineficientes y de baja recaudación que distraían y complicaban la labor de control sin generar mayores recursos al Estado, aquí se pueden mencionar los casos del impuesto a la venta al exterior. El segundo caso, el impuesto a las exportaciones por el puerto de Paita. El tercer y último caso, el tributo a los productos pesqueros. Año 1992. Se derogó otro gran grupo de tributos destinados y de escasa recaudación, así como tasas, cuyo rendimiento tenían un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios, por ejemplo, el tributo por salida al exterior, y una serie de privilegios y beneficios tributarios. Año 1994. Se rige bajo el Decreto Legislativo número 771 denominado como la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente hasta nuestros días. Nos encontrábamos con un sistema tributario racionalizado y simplificado, así como la eliminación de privilegios y sobrecostos. Esto lo vemos en el Decreto Ley número 25988. También nos encontrábamos con una relación de tributos muy bien listados, tales como impuestos, contribuciones y tasas, y esta última en arbitrios, derechos y licencias. Esto lo encontramos en el Decreto Supremo número 133-2013-EF. También nos encontrábamos con muy pocas exoneraciones y beneficios tributarios en todos los sectores económicos, sin una etapa de reordenamiento preliminar y sin un plan a corto y mediano plazo. Agregado el poco compromiso por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo. También nos encontrábamos con reglas claras de derechos y obligaciones de la Administración Tributaria y de los contribuyentes. Todas estas facilitaban su entendimiento por parte de los operadores del sistema, vale decir de los sujetos pasivos y de la Administración Tributaria. Hoy en día nuestro sistema tributario se basa en dos impuestos. Uno que es el IGB, que promueve alrededor del 55% de los recursos tributarios en el Perú. Y el otro es el impuesto a la renta,
que proporciona aproximadamente el 30% de la recaudación, y otros impuestos el 15%. Esta fuente viene de los datos estadísticos del profesor Walter Villanueva, profesor de la UPP. Por lo tanto, de dicho estudio se concluye que nuestro sistema tributario de Perú está influenciado por la informalidad de la economía, que representa un 55%, el cual quiere decir que tan solo el 45% de la economía genera valor agregado e ingresos para la caja fiscal. En términos de la redistribución de ingresos y la equidad, en la actualidad el sistema tributario peruano presenta un conjunto de características que apuntan hacia un déficit fiscal, más aún con la coyuntura mundial que se vive debido al COVID-19, y además está en cuestión la capacidad de sus políticas tributarias. En primer lugar, el Perú tiene una carga tributaria de nivel medio en el contexto latinoamericano, pero baja respecto al resto de regiones y de las necesidades básicas del país, lo que refleja una importante evasión, falta de capacidad de la administración tributaria y un muy bajo grado de gobernabilidad. En segundo lugar, tiene una fuerte dependencia de los impuestos indirectos y un limitado menú de impuestos al capital y a la renta, lo que eleva su inestabilidad y vulnerabilidad ante los ciclos económicos y las crisis externas. En tercer y último orden, el limitado impacto de los programas sociales no permite contrarrestar las ineficiencias y los efectos negativos del sistema tributario sobre la distribución de ingresos. Situación actual del sistema tributario del Perú. Debido a esto, hoy en día tenemos un amasijo de regímenes tributarios confusos y contradictorios, con marchas y contramarchas, que cooperan para incrementar la inseguridad jurídica en materia tributaria, el cual es percibido por el inversionista en el Perú. El sistema tributario que actualmente nos rige cumple un rol importante, pero no ha podido hacer frente al problema principal del Perú, la informalidad. Ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años ha tenido acción clara contra dicho problema, que es relevante si se tiene en cuenta que el 55% de la economía peruana es informal, vale decir que no pagan impuestos. Todos sabemos que la informalidad no solo es un tema laboral, sino medular de nuestra sociedad, pues este problema afecta el acceso a un empleo adecuado, acceso a la seguridad social, salud y pensiones, restricciones al acceso
al crédito, restricción a tener una vivienda adecuada y segura, y lo peor de todo, fomenta la delincuencia y corrupción, entre otros problemas colaterales. Además, se debe de tomar en cuenta que el Perú es una de las mayores economías informales de la región, superando a Bolivia, Paraguay, México y Colombia. Pero no todo es negativo. La informalidad en el sector urbano se ha reducido desde el año 2005 al 2016 en casi 13 puntos porcentuales, es decir, de 83% se ha reducido a 71%. Fuente del dato estadístico, la BBVA. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski plantó la meta de reducir la informalidad laboral de 70% a 60% por medio de regímenes de tributación sencilla para la mediana y pequeña empresa, la que en lugar de determinar anualmente su renta imponible sobre la base de engorrosos procesos sobre la contabilidad y sus documentos, liquidez mensual y definitivamente el impuesto sobre la base de un porcentaje de sus ingresos, de forma semejante a la que hoy ocurre en el régimen especial de renta, pero con un umbral más elevado de ingresos, que permite incorporar aproximadamente 1 millón de nuevos contribuyentes que hoy están en situación informal. Situación actual del sistema tributario del Perú. La propuesta del expresidente se debería complementar con un régimen en el que los microempresarios y emprendedores que hoy están en el régimen único simple, que se creó justamente para eliminar la informalidad, puedan emitir facturas con IGB y en lugar de pagar una cuota mensual, tributen mensualmente sobre ingresos, lo que permitiría un mayor nivel de formalización y acceso al mercado formal, que requiere de contribuyentes que emitan facturas y no simplemente boletas de venta. Lo indicado anteriormente sería ideal que vaya de la mano con un cambio en la tributación de las rentas de las personas naturales, a las que se les permitiría deducir ciertos gastos, tales como educación, salud y vivienda, sustentados con facturas hasta un límite de 14 UIT, generando ello una indirecta formalización y una tributación más justa para la mayoría de ciudadanos que viven de su trabajo y hoy por hoy tributan sobre sus ingresos brutos, el cual es una situación poco equitativa. Por otro lado, sería ideal reducir el IGB en un punto porcentual cada año, hasta estabilizarse en 15%. Sería la medida final que tendría sentido en un escenario de formalización a gran escala, incorporando a las personas naturales en tal proceso. Finalmente diría que en la actualidad no existe un régimen efectivo que permita que los empleadores y microempresarios tengan un tratamiento tributario simple y pertinente para su realidad. Conclusión. Debido a los cambios que la economía mundial viene experimentando, como es el caso del comercio electrónico y sus efectos en la tributación. Segundo, la doble o múltiple tributación producto de la internacionalización de las operaciones empresariales. Tercero, la tributación como un medio de disuasión a la contaminación ambiental, etc. Se debe elaborar un sistema tributario adecuado, elaborado como un todo unitario y no como un conjunto de parches y remiendos legislativos de última hora. Referencias bibliográficas. Gracias.